derecha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Hoy día vamos a tener un programa muy especial. Primero que nada quiero saludar a Cuidemos a Chile. Lo estamos haciendo en combinación con varios canales al mismo tiempo. República Libertaria, Latin Markets, Contramundo y Republicanos de Tarapacá, que se unen a esta transmisión junto con el canal del Patriota. Hoy día vamos a hablar del Tratado Antártico. Y para eso, primero que nada, vamos a darle la bienvenida a Jorge Guzmán. Él es ex diplomático y experto en asuntos geopolíticos y geolegales de las regiones polares. Es ex investigador del Instituto Polar de la Universidad de Cambridge, consultor asociado de diversas empresas de Chile y Europa. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Saluda, Jorge. Ya. Por otro lado, también tenemos a Enrique Subercasó, que ya es una personaje que ya es parte integrante de estos programas, él, desde Tailandia. Él nos acompaña, él está madrugando en este momento, también es ex diplomático, escritor, politólogo, entre otras facetas. Bienvenido, señor Subercasó, ¿cómo está usted? Buenos días, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, como introducción y para poner en contexto de qué vamos a hablar hoy día, vamos a hablar de la Antártida, efectivamente. Para muchas personas, la verdad es que la Antártida es un continente helado y punto, pero la verdad es que es el cuarto continente más grande después de Asia, América y África. Tiene 14 millones de kilómetros cuadrados. Alrededor del 98% de la Antártida está cubierta de hielo, que tiene un promedio de 1,9 kilómetros de espesor. Y aunque no lo crean, la Antártida es también el continente más seco y ventoso y alto del mundo, con una elevación media de 2.500 metros sobre el nivel del mar. La Antártida no es un país, no tiene gobierno, ni tiene tampoco población indígena. Todo el continente está protegido como reserva científica. El Tratado Antártico, que entró en vigor en el año 1961, consagra un ideal de intercambio intelectual. La actividad militar está prohibida, así como la prospección de minerales. La Antártida no es un país, pero resulta que no pertenece a ninguno, pero hay 7 países que reclaman tener derechos sobre diferentes áreas, que en algunos casos se superponen. Entre ellas Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Enrique, según tú, ¿cuál es la importancia que tiene la Antártida para Chile? Bueno, mucha, desde luego que una importancia histórica y una importancia cultural. La Antártica está en documentos desde el siglo XIX en adelante. Eso es lo primero. Segundo, está en el imaginario cultural de la gente porque han habido muchos hitos históricos chilenos en relación con el continente antártico. Tercero, porque el tema de investigación en la Antártica es muy grande, muy vasto y abre insospechadas o sospechadas en realidad a estas alturas posibilidades para el desarrollo, por lo menos el desarrollo en el área investigativa. Y después porque yo creo que hay una conexión, hay de hecho una conexión muy clara entre lo que es el continente antártico, el territorio antártico chileno y todo lo que son los llamados, en forma generalizada, los mares australes de Chile, los mares, los fiordos, los canales del sur de Chile. Y por los canales del sur de Chile me refiero desde Puerto Montt al sur. Así es que es un territorio muy vasto que yo creo que hay que verlo en su conjunto y no en una entelequia separada, por así decirlo. Perfecto. Jorge,
Te perdimos un minuto, pero estábamos hablando sobre la importancia de la Antártida, pero me gustaría que nos contaras tú, desde tu punto de vista también, ¿por qué es importante la Antártida para Chile? ¿Y qué significa el Tratado Antártico? Bueno, gracias primero que nada por la posibilidad, la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes. La Antártica, el sector americano de la Antártica es parte del territorio nacional desde el inicio de la ocupación europea o la ocupación española del país. Si nosotros pensamos que el objetivo primario de los primeros conquistadores de avanzar hasta la orilla del estrecho de Magallanes, que 20 años antes había sido descubierto por la expedición precisamente de Hernando Magallanes, y que la segunda ola de conquistadores lo que pretende es llegar a la otra orilla, entendiendo que la otra orilla era el límite norte de un continente austral circumpolar. En alguna época se le llamó la Terra Austral, y la Terra Austral es incógnita o non incógnita, etcétera, etcétera. Y que entre las cosas que hicieron los conquistadores chilenos fue precisamente llegar hasta el estrecho, recorrerlo, reconocerlo y tomar posesión en nombre de la corona española propiamente tal. De modo que este territorio al sur del estrecho de Magallanes hasta el Polo Sur es parte del territorio chileno desde el inicio. Y es un espacio que ha sido ocupado por nacionales chilenos de manera permanente por lo pronto, al menos desde la década de 1870, en lo que la historiografía antártica llama el segundo ciclo loero. El primer ciclo loero se inicia en 1819 con el descubrimiento occidental de las islas Shetland del Sur. El año siguiente, un buque de Valparaíso, el primero en ir a cazar focas al sur de las Shetland del Sur sobre la península antártica, desembarcar, es decir, descubrirla en términos del derecho internacional. Y desde allí en adelante Chile ha tenido una presencia permanente en ese espacio, lo que en derecho podría llamarse el uso y la ocupación de este espacio, que por lo pronto es un componente del territorio nacional que desde algunas décadas nosotros usamos la expresión tricontinental. No es una ficción, no es una tradición inventada, para usar una expresión del profesor Hobsbawm, el que Chile considere que ese sector del continente antártico es parte de su territorio, no es antojadizo, es parte de nuestra propia historia nacional. Ahora, desde el punto de vista del Tratado Antártico, claro, Chile es uno de los países fundadores del tratado y del sistema del tratado, porque a este tratado se le fueron agregando otras convenciones internacionales, básicamente para la protección del medio ambiente y la regulación de las actividades económicas que son legítimas, legales, fundamentalmente la ciencia y el turismo antártico y la pesca en algunos sectores. De modo que Chile es, por decirlo de alguna manera, es el padre de este sistema internacional de cooperación política y científica que nació en la época de la Guerra Fría y que ha sido tremendamente exitoso porque ha transitado durante distintas coyunturas, y lo único que ha hecho el sistema de tratados es complejizarse e incorporar a más estados a esta especie de club de países que están interesados en hacer ciencia y cooperación en el polo. Ahora, lo que sucede es que este es un sector del mundo que está de alguna manera amenazado porque el apetito de ciertos países empieza a manifestarse de manera concreta. Estamos asistiendo al comienzo de una etapa yo lo llamo el neoterritorialismo, y al amparo de distintos instrumentos jurídicos internacionales pretende de alguna manera avanzar hacia el tema del uso de los recursos. ¿Sí? El uso de los recursos. En este minuto, lo único que está, como decía recién, autorizado conforme a la ley antártica, me refiero a la ley, a la normativa del sistema del Tratado Antártico, es el turismo científico, que es una actividad extremadamente regulada, o mejor dicho, extremadamente bien regulada,
y la pesca al amparo de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Biomarinos Antárticos, la famosa CAMELAR. Pero estamos asistiendo, a propósito de la aplicación o la implementación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, en lo que tiene que ver con la plataforma continental, es decir, el lecho y el subsuelo marino, en donde, por supuesto, hay recursos minerales que son importantes, estratégicos, petróleo, gas, fundamentalmente. Estamos viendo que hay algunos países que ya avanzaron reclamos territoriales en la Antártica y otros países que, sin hacer reclamos territoriales, están usando la cooperación científica para avanzar en la prospección y dejar más o menos listo el reparto de los recursos naturales de la Antártica. Y eso es un tema que en Chile deberíamos debatirlo. Es un escenario que se está desarrollando muy rápido. Chile hasta ahora ha sido renuente a hacerse cargo de este escenario, básicamente porque nuestra política internacional, al menos así lo veo yo, ha sido hasta hoy dominada por una especie de buenismo ambientalista, multilateralista, que es una especie de religión, que ha impedido ver que mientras las reuniones antárticas son exitosas, sin duda, y se firman más acuerdos y se aprueban cosas muy interesantes, sin duda, a la vez, al mismo tiempo, hay otros países que tienen un doble estándar y que están derechamente avanzando, preparándose para repartirse la torta del continente antártico, y en esto quiero decir los recursos, básicamente los recursos minerales, los recursos pesqueros y a largo plazo, sin duda, también los recursos hídricos. Señor Guzmán, este es un programa que estamos al aire y lo vamos a tratar de hacer lo más dinámico posible. Recién una persona preguntó, y me parece muy prudente su pregunta, señor Sixto, ¿cuándo vence el Tratado Antártico? A ver si podemos incorporar la mayor cantidad de preguntas en este programa en vivo. El tratado se firmó en el año 1959 y entró en aplicación, o sea, se convirtió en obligación para Chile el año 61. Su vigencia, según el texto original, eran 30 años, o sea, el año 91, y el año 1991 se optó por una forma bastante rocambolesca. Se le agregó al tratado un protocolo para la protección ambiental, y allí se estableció que el tratado y el sistema del tratado, en definitiva, se iban a revisar dentro de 50 años. O sea, el año, y corrieron algunos años, los 50 años se cuentan a partir de 1998, de modo que el tratado se tiene que revisar el año 2048. Si antes del 2048 alguien quisiera revisar el tratado, cualquier país, para revisarlo se necesita unanimidad, que es una de las maneras en que funciona el sistema del tratado. Pero a partir del año 2048 basta que un país lo pida. Cualquier país consultivo lo pide y hay revisión. Y esa es la fecha crítica para nosotros, el año 2048, por eso que hablo que hay ciertos países que se están preparando para la repartición de la torta antártica, y la fecha es el 2041. ¿Por qué? Porque en este año, a partir de este año, ya no rige la norma de unanimidad. Señor Guzmán, cuéntenos una cosa. Llama la atención de que existan 65 bases en la Antártida de 30 países. Así es. Países que están al otro lado del planeta, como Rusia o Inglaterra, que después vamos a hablar del tema Inglaterra o algunos ataques que hubo sobre bases chilenas y argentinas en la década del 50, donde quemaron las bases chilenas. ¿Qué riesgos tiene y qué beneficios este escenario donde hay 65 bases y 30 países? Bueno, lo que sucede es que el tratado tiene un artículo, que es el artículo 4, que es una de las cosas más inteligentes y extraordinarias en la historia de la diplomacia y del derecho internacional, en que se dice, para ponerlo en términos muy simples, que los reclamos territoriales sobre la Antártica están congelados, que nada de lo que un país haga después de que este tratado entre en aplicación o deje de hacer afecta sus derechos soberanos. Conforme a esta norma, que en la práctica es un acuerdo de que estamos en desacuerdo, no sé si lo entienden. Estamos de acuerdo que no hay acuerdo, de modo que a partir de ahora congelamos todos nuestros reclamos
y nos dedicamos a la cooperación política para hacer ciencia en beneficio del conjunto de la humanidad. A la vez, la Antártica al sur del paralelo 60 se declara desmilitarizada y desnuclearizada, una cosa extraordinaria en medio de la Guerra Fría. Y a partir de allí, bajo este concepto, los países que son capaces de adherir al tratado y tener el estatus de parte consultiva, tienen la obligación de hacer ciencia antártica y de compartir, en principio, los resultados de esas investigaciones científicas. Ahora, lo que está pasando hoy día es que algunos países como China, por ejemplo, están utilizando esta obligación que está en el tratado, en el artículo 4, que entre paréntesis, perdón, es una contribución chilena. El concepto que está encapsulado en el artículo 4, que una de las cosas más extraordinarias, como digo, en la historia del derecho internacional, es una contribución de la diplomacia chilena de fines de la década de 1940, precisamente en la coyuntura que usted mencionaba, en que por instrucción del gobierno británico, algunos buques británicos intentaron desalojar algunas bases argentinas y chilenas. Se produjo un incidente allí, me recuerdo, con un buque que se llamaba el HMS Nigeria, que le dispararon al buque. La Marina chilena los invitó a tomar té, una cosa anecdótica que me ha parecido muy simpática. Pero para volver al tema, hay países que usan esta obligación de hacer ciencia, de tener base, para tener base y hacer ciencia para sus intereses geopolíticos. En el caso de China, el temor es que China esté haciendo, primero que nada, prospección para prepararse para el reparto de la pesca antártica y de los recursos minerales. El temor es que Rusia, que es uno de los países fundadores del Tratado Antártico, en función de su historia antártica a propósito de la circunnavegación de estos dos buques del almirante Bellinghausen en el año 1819, Rusia también es un país que hace ciencia, pero con evidentes propósitos geopolíticos y geoeconómicos. El temor es que algunas de las bases se usen en el esquema de defensa o ataque a nivel global, de conflicto entre las grandes potencias. El temor también es que algunos países, nuevamente China y Rusia, no comparten toda la información que generan. De modo que este es, para ponerlo en términos simples, otro de los problemas que Chile tiene que hacerse cargo si realmente quiere ser relevante en este póker de países, que es un póker de poder por la Antártica. Ahora, esto evidentemente que para nosotros que tenemos una tradición antártica larguísima, no hay ningún país que tenga una tradición antártica y una presencia permanente y uso y ocupación del espacio más largo que el chileno, ni tampoco no hay ningún otro país que esté más cerca de la Antártica, por lo mismo esté influenciado por lo que ocurre en la Antártica, particularmente por el cambio ambiental, lo que llamamos normalmente cambio climático. De modo que la Antártica es, para ponerlo una conclusión preliminar, es un espacio de la Tierra que está generando cada vez mayor interés. Es un espacio del planeta en donde Chile tiene intereses muy antiguos y es un espacio donde Chile tiene responsabilidades como parte del sistema del Tratado Antártico, como parte de una serie de otras convenciones que también se aplican en la Antártica, particularmente la Convención del Mar. Así es que, bueno, es un tema que yo celebro que ustedes lo quieran tratar. Ha estado un poco pasado de moda a propósito de esta idea religiosa de que no hay que tocar las cosas, que esto es solamente para algunos expertos iluminados que vienen en Santiago. La gente de nosotros de Magallanes, por supuesto, no hemos sido invitados porque quizás no estamos a la altura de estos grandes expertos de Santiago, pero la verdad es que a nosotros sí nos preocupa, nosotros creemos que tenemos intereses sumamente concretos y que tenemos que hacernos cargo de esto. ¿Por qué? Porque nos conviene hacernos cargo, porque esto es parte de Chile. Tenemos que terminar de convencernos de que la Antártica chilena, el territorio chileno antártico, ese es el orden de la ecuación, territorio chileno, nombre propio, adjetivo calificativo, antártico. La Antártica es chilena. Ese espacio es sumamente valioso.
no son solamente 1.200 kilómetros, 1.250.000 kilómetros de roca o hielo, son 1.250.000 kilómetros cuadrados de recursos minerales. Eso sin contar los millones de kilómetros cuadrados de plataforma continental, es decir, de suelo, subsuelo, con recursos que no sé si nuestros bisnietos o tataranietos nos van a reclamar si nosotros no habremos sido capaces de hacernos cargo eficazmente. Señor Guzmán, muy claro su punto. A mí me gustaría que Enrique, aprovechando que está al otro lado del mundo, que ha tenido una carrera extensa con el mundo asiático, nos pueda dar su visión de cómo están los países como China viendo el continente antártico. Bueno, a ver, el mundo está cambiando y algunos quieren hacerlo cambiar a la fuerza. Se habla del gran reseteo del World Economic Forum. Ellos mismos han publicado su idea en un extenso libro. Y yo creo que aquí a 2 a 3 años más el mundo va a cambiar los parámetros por los cuales explota territorios que no han sido explotados hasta el momento y de qué manera se aprovechan las áreas que son ricas en recursos y que están ahí disponibles. Y la Antártica ciertamente es el territorio inexplorado en ese sentido, a pesar que ha habido mucha exploración científica, así que el mapeo de las riquezas es algo que ciertamente existe. Ahora, China tiene, y eso lo hemos visto, ellos son muy cuidadosos y muy puntillosos en cuidar su territorio, su hinterland, su territorio propio, pero son absolutamente depredadores con los territorios que están cercanos. Y que sean expansionistas o no es una discusión, pero ciertamente son depredadores, lo hemos visto ahora último con todo el episodio de la pesca ilegal, que es algo que viene ocurriendo hace muchos años. Ahora, este año en particular, se dio el grito de alarma porque estuvieron cerca de las Islas Galápagos, que es un patrimonio ecológico, si se puede usar el nombre, de la humanidad y que concita una gran atención. Y esa flota industrial china se ha desplazado hacia el sur y está en los mares chilenos y algunos buques factoría están pasando hacia el lado argentino. Evidentemente, lo primero que va a caer, la primera ficha en caer en el territorio antártico va a ser el tema de la pesca. No la pesca en buena fe, sino que la pesca en tema de sobreexplotación. Además, como nos quieren hacer comer menos carne, porque dicen que las vacas producen efectos de gas invernadero, entonces ciertamente si la gente no come carne, empezará a consumir más pescado. Yo creo que China es un problema con el cual va a haber que lidiar. Ahora, Jorge, tú has publicado una serie de artículos muy interesantes que han estado más accesibles a la opinión pública. Yo sé que tú publicas en publicaciones científicas, en fin, que son menos accesibles, pero has publicado una serie en el Libero que es muy sugerente. Y dentro de esa sugerencia peligrosa, por así decirlo, está el hecho de que nuestra diplomacia o nuestro Estado de Chile, a través de los distintos estamentos que se preocupan de la Antártica, no han estado a la altura de proteger nuestros intereses en ella. Uno, y mi pregunta es, ¿tú crees que van a poder parar el embate chino, que es un peligro cierto que tenemos para estos muy próximos años? Sí, mira, yo he sido muy crítico, y igual que tú, grabado a la Academia Diplomática, por lo mismo autocrítico,
pienso que hasta el año pasado, no, mejor dicho, hasta el año pasado, cuando asumió Teodoro Rivera, este era un tema que no tenía ninguna prioridad, más allá de los discursos, más allá de las declaraciones. Entre las cosas que ilustran esta afirmación es que nuestras bases antárticas están en estado ruinoso, que nos quedamos sin rompehielos, y que en definitiva la ciencia que hace Chile no es una ciencia de primera línea. Hay mucha gente que a lo mejor se va a molestar conmigo porque digo esto, pero en realidad comparativamente no es la mejor ciencia. Yo creo que esto cambió con Teodoro Rivera. Yo creo que él le dio la importancia que tiene al asunto, se hizo cargo por lo pronto del problema de la plataforma continental, el reclamo de Argentina sobre parte fundamental del territorio submarino de la región de Magallanes y Antártica chilena. El gobierno de la señora Bachelet con el señor Muñoz, que era ministro de Relaciones, de Relaciones Exteriores de la época, dijo que la pretensión argentina, conforme al derecho internacional, tenía importancia ninguna sobre la integridad territorial de Chile. Es una aberración del porte de una catedral, que no solamente es una expresión de ignorancia, sino que una muy preocupante preocupación, una expresión de desidia realmente. Esto cambió, afortunadamente. Este año se aprobó un estatuto antártico que, al menos desde el punto de vista de Magallanes, no nos dejó completamente contentos, porque nosotros esperábamos que nuestro gobierno regional fuera, al igual que las Fuerzas Armadas y el INACH, fuera operador antártico. Por lo pronto, cada vez que hay algún problema, parte del presupuesto regional se tiene que gastar en la Antártica, pero si no somos operadores, ¿cómo lo vamos a gastar? Un problema que vamos a ver que resuelve. Pero el problema de fondo yo creo que se atendió con el estatuto nuevo, es decir, la ley antártica nueva, pone énfasis en los derechos soberanos, y a partir de allí todos los organismos de la administración tienen que entender que cualquier actividad chilena en la Antártica está pensada para fortalecer los derechos del país en ese espacio. Ahora, en relación con Chile tiene una relación preferente con China, evidentemente, muy importante. Entiendo que hoy día es el primer socio comercial del país, pero China, como decías tú, Enrique, es un país que tiene una manera de ser que preocupa, no solamente nos preocupa a nosotros, sino que preocupa a muchos otros países. Y China se acaba de declarar potencia polar, dice que tiene intereses en la Antártica, está en vías de construir una o dos bases más, está construyendo por lo menos 2 rompehielos, y tenemos que esperar que en los próximos años la actividad estatal china se incremente en la Antártica. Tenemos que estar atentos a que esta actividad sea una actividad conforme con el espíritu y la letra del Tratado Antártico. Y en segundo lugar, tenemos que estar atentos también al problema de la pesca ilegal en el mar circumpolar, sobre todo en el sector americano, del mar austral circumpolar, así lo llamo yo, porque ese es un área del mar chileno extremadamente rico. Es extremadamente rico, es una de las áreas de pesca más apetecidas del mundo por el famoso bacalao profundidad, cuyo precio por kilo en Punta Arenas, fíjese usted, es $30. Fíjese, y es un bicho de 20, 25 kilos. Entonces, imagínense la riqueza, sin hablar de la centolla y otros productos marinos que son de alto valor. Y además por la polución, la contaminación que producen estos buques, que son buques viejos, que no cumplen con la normativa ambiental regular, y además por el peligro que estas flotas representan para la navegación. Yo sé que algunas flotas chinas que van a predar frente al mar de Argentina ya han tenido problemas con la Prefectura Naval Argentina, que no ha tenido nada más que dispararle, es decir, porque realmente son, como dice Enrique, depredadores, que están más allá del bien y el mal. Es otro tema para preocuparse. Por eso que es importante hablar de la Antártica, porque son temas que le hacen al interés material del ciudadano. El ciudadano no puede desentenderse, mira, eso está muy lejos. No, eso no está lejos, eso está aquí, es suyo, pero
para que resulte la explotación de este espacio, resulte en beneficio suyo, bueno, hay que empezar a preocuparse. Creo que el primer paso, de nuevo, es la ley antártica. Creo que a partir de la ley antártica que va a entrar en aplicación en marzo, vamos a tener que ir actualizando una serie de reglamentos en el ámbito de la protección del medio ambiente, de la biodiversidad, por supuesto, en relación con la pesca, del combate a la pesca ilegal. Es decir, hay una serie de cosas que el Estado va a tener que hacer ahora, que no hizo a tiempo, pero no importa, lo va a hacer ahora, que nos va a dar la oportunidad de poner en valor. Esa es una expresión que yo quería usar con usted, poner en valor la Antártica chilena. Todo lo que vale ese territorio es incalculable, ¿no? Señor Guzmán, la verdad es que hemos estado viendo algunas preguntas que ha hecho el público y me gustaría abordar un par que hizo, me parece, don Félix y un señor Pino recientemente, y tiene que ver exactamente con lo que ha dicho Enrique y lo que ha dicho usted con respecto a la Antártida. Pero previo a eso, me parece que usted, a ver si estoy en lo correcto, la Antártida en sí tiene la prolongación geológica de la cordillera de los Andes. O sea, no puede ser más latinoamericano la Antártida, en gran parte de su geología, que la prolongación de lo que es América Latina. Ahora, ¿sí? ¿Es así o no? Sí, claro, hay una continuidad geológica muy interesante, muy, muy importante, pero fíjese usted que el derecho internacional del siglo XXI le otorga a la oportunidad a nuestro país para demostrar que la continuidad no solamente es geológica, sino que también es legal, porque en una parte de la Convención del Mar, que es una convención, es como la Convención del Mar, para que me entiendan, es una especie de constitución política de los océanos, regula todas las actividades lícitas de los océanos, se preocupa de la navegación, de la protección del medio ambiente marino, etcétera, etcétera. Entre las partes que tiene esta convención es una específica dedicada al tema de la plataforma continental, y define la plataforma continental no de la manera en que la aprendimos nosotros en nuestras clases de geología marina, sino diciendo que hay una serie de condiciones geocientíficas muy específicas que si un país con la capacidad de hacer ciencia aplicada lo logra, puede determinar que la plataforma continental se extiende mucho más allá de las 200 millas. Y en el caso específico de nuestras islas, Diego Ramírez y Cabo de Hornos, si nosotros usamos las fórmulas de la Convención del Mar, del derecho internacional, más simple todavía, y la de nuestras islas antárticas y de nuestra península, resulta que todo el fondo marino, de acuerdo a la ley, es Chile. Y eso es algo que yo creo que la Cancillería finalmente se hizo cargo. Yo lo celebro, me pongo a pie para aplaudir. Yo espero que el ministro Alamán sea tan proactivo como lo fue Teodoro Rivera en impulsar esta temática, porque aunque no lo creamos, la responsabilidad de mostrar la continuidad legal de Chile hasta el Polo Sur quedó en la Cancillería, en una dirección que se llama DIFROL, que no lo ha hecho exactamente bien. ¿Ah? Yo en algún artículo dije allí que desde el año 90, a partir de Laguna del Desierto, hasta el último episodio con el Perú, y si contamos la pésima negociación del caso de Campo de Hielo, el país ha perdido algo así como 40.000 kilómetros cuadrados, es decir, el tamaño de Suiza o de Holanda. ¿Ah? Es una diplomacia que está en deuda con Chile. Pero yo creo que ahora existe la posibilidad, y ahí es donde creo yo, en que el ministro Alamán tiene para realmente consolidar este cambio que ha ocurrido. Yo entiendo que el gobierno incluso ya aprobó los recursos financieros para que se contrataran los buques que son muy científicos. Chile no lo tiene por el momento para efectuar los levantamientos de datos que nos permitan, cumpliendo con el derecho internacional, si eso es muy importante, demostrar que nuestro país se extiende hasta la costa antártica y en consecuencia hasta el polo. Una observación. Está en entredicho, en el mundo hay dos corrientes básicamente que incluyen las relaciones internacionales, es decir,
van a afectar gravemente a las relaciones internacionales. La postura globalista y la postura nacionalista. La postura globalista es la postura del gran reseteo, es la postura del progresismo, de la gran industria, etcétera, y donde evidentemente una Antártica con soberanía de distintas naciones, por así decirlo, o con reclamos soberanos de distintas naciones, va a ser o van a tratar de borrarla a la fuerza, si es necesario, para imponer una Antártica de la gran empresa y una Antártica de la élite. Gracias a la tecnología o por la tecnología hay cambios insospechados que se están acelerando, evidentemente. Tú, Jorge, decías el tema del fondo marino. El fondo marino es muy rico porque están los famosos nódulos minerales, porque está la pesca, etc. Eso por una parte. Por otra parte, la Cancillería, como tú lo dices, parece que tuviese dos almas. Ojalá las tuviera, de hecho, dos almas. Es bueno siempre tener alma. Una de un tinte más globalista o más multilateralista y otro de un tinte más patriótico, más apegado a la soberanía, más apegado a nuestra historia. Viendo el escenario, y esto es haciendo un poco ficción, pero la ficción muchas veces queda corta al lado de la realidad, como lo estamos viendo hoy día. ¿Qué crees tú que va a pasar en los próximos años en términos de la Antártica, de sus posibilidades reales de explotación, de la avidez de ciertos países por echar mano a esos recursos y la defensa que puede impetrar Chile, que no va a ser demasiada? Somos un país pequeño y un país relativamente débil. Mira, yo creo que esta era nuestra gran preocupación, o ha sido por muchos años, una preocupación fundamental. Yo soy en general un poco más optimista de lo que era a comienzo de este año o al comienzo de la epidemia, porque creo que el estatuto, esta ley antártica ya fija una línea de base, si tú quieres. En segundo lugar, porque nosotros al menos, creo, logramos levantar el tema a propósito de la desidia con la que ha actuado Chile en el tema de la plataforma continental, en particular frente a la pretensión argentina de quedarse con millones de kilómetros cuadrados de fondo marino de nuestra región de Magallanes y Antártica chilena. Mi impresión es que Chile poco a poco se va preparando para este nuevo escenario. La Academia Diplomática empezó a generarse estos espacios de participación, lo cual hay que agradecer también porque no se había hecho antes. Creo que Difrol también empezó a entender que el problema es mucho más serio que un problema meramente legal, meramente jurídico, que el tema que se nos viene encima en la Antártica incluye un diferendo limítrofe con Argentina por el fondo marino al sureste, perdón, de Diego Ramírez, un diferendo limítrofe más complejo que el del Beagle, por si acaso, y que estos son hechos políticos y geopolíticos que no podemos dejar pasar, que el país se tiene que preparar. En el caso de la Cancillería es necesario que se creen equipos de diplomáticos de carrera, especialistas en esto, y que no tengamos, como ha ocurrido en los últimos 30 años, por lo menos, con resultados desastrosos para el interés del país, que contratar expertos de la academia o expertos extranjeros, que a ojos vistas no dieron el ancho. Está demostrado, no es una elucubración, es una constatación. Y yo pienso que la Cancillería se está preparando para eso. Creo también que las Fuerzas Armadas, a las cuales hay que reconocerles que son las que hacen la pega, porque normalmente este ambientalismo buenista, universalista, multilateralista,
Dice, ¿por qué hay tantos milicos en la Antártida? La verdad es que los que hacen la pega son las Fuerzas Armadas. En el tema del control de la pesca ilegal, por ejemplo, Enrique, en el control de la pesca legal, incluso los buques noruegos, los buques ucranianos, los buques chinos que están pescando en nuestro sector de la Antártica, la que hace la inspección no es Greenpeace, es la Armada Nacional, ¿ah? Con fondos de todos los chilenos. Es el Estado de Chile el que está haciendo presencia allí, no toda esta gente que sale a la calle a rayar edificios patrimoniales. Entonces, pienso que esto, te digo, soy un poco más optimista. Dentro de los próximos años deberíamos tener un nuevo rompehielo que se está construyendo en Chile. Se ordenó durante el gobierno anterior, que hay que reconocerlo, es algo positivo, es bueno para el interés de Chile, hay que decirlo también. Y espero que con esa plataforma nosotros podamos fortalecer nuestra posición en este póker antártico. Yo espero también que en el futuro Chile se atreva un poquito a entrar en el hinterland antártico. Espero también que tengamos una base en el Polo Sur. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener una base en el Polo Sur? Si ahí empieza y termina Chile. ¿Por qué no tener una base en el Polo Sur? Entonces, mira, yo creo que con el presupuesto de 2 cumbres de estas ambientalistas, si la Cancillería o el Estado se ahorra estos gastos multimillonarios de juntar aquí 250 países, con eso realmente nosotros le haríamos un favor tremendo, tremendo a la defensa de la integración del territorio de la República y un interés y un favor tremendo a los intereses de las futuras generaciones de chilenos. Yo creo que, de todos modos, te digo, hay que estar tranquilo. Yo creo que se abrieron espacios de opinión. La gente poco a poco se fue interesando en este tema, que pensaban que era una cosa muy lejana, que la Antártica era para los científicos y para la gente que iba a hacer documentales. Bueno, empieza a cambiar. Por eso te digo que el ministro Alamán tiene la oportunidad realmente de consolidar lo que empezó Teodoro Rivera y dejar montado un norte, un equipo de gente que se haga cargo de esto, que es tremendamente importante para el conjunto del país. Señor Guzmán, permíteme, Enrique, que han hecho varias preguntas sobre un tema. Te paso la palabra inmediatamente. Hay varias personas que han preguntado sobre el tema chino, han hecho algunas preguntas al respecto y que tienen que ver con el golpe de Estado que estamos viviendo desde el 18 de octubre a la fecha. Claramente, a mí me parece que hoy día es bastante sospechoso todo. El que hayan 400 buques que comenzaron a depredar los recursos pelágicos en Ecuador y continuaron hacia Perú, siguieron a Chile. Esto fue noticia en el resto del planeta. Yo vi reportajes en televisión de la India donde contaban que esto estaba sucediendo. Y luego están pasando por el sur de Chile y están entrando a Argentina. O sea, claramente estamos hablando de una potencia que no tiene ningún miramiento en ir a depredar al otro lado del planeta. Un país como China, que está construyendo islas artificiales y está en conflicto con una serie de vecinos porque a través de estas islas artificiales colocan sus rompehielos, colocan sus armas, colocan su artillería para ir logrando una potestad sobre ciertos territorios. Claramente, si Chile o América Latina o los países que están en este lado continente no ponen el punto sobre la I, nos vamos a encontrar de repente que todo el continente todo el continente antártico va a estar en manos de depredadores chinos y no van a tener ningún miramiento. Así que no sé si con esto respondo a varias preguntas que se han hecho, que es muy delicado el tema. Y el tema diplomático es estratégico y por eso es que ustedes están acá. Y la pregunta se las dejo abierta a ambos. ¿Qué es lo que debería hacer Chile o qué harían ustedes finalmente para que de una vez por todas se respeten los tratados y no vengan potencias que no tienen nada que ver a comerse los recursos, a depredar América Latina, a depredar recursos que son nuestros? No sé si quieres tú responder primero, Enrique. Es difícil, mira, sí. Cuando un país es pequeño, como el nuestro, bueno, Singapur es más pequeño todavía, pero es mucho más rico.
Cuando un país es pequeño como el nuestro y anda escaso de recursos, tiene que apalancar. ¿Qué significa apalancar? Hacer de la debilidad una virtud y de ahí tener una mayor fuerza, una mayor fuerza moral, por así decirlo. Para eso creo que es muy importante no dejarse llevar por espejismo, no dejarse llevar por hipótesis multilateralistas que están siendo cada vez más contestadas en el mundo. Lo estamos viendo hoy y ahora con distintos temas multilaterales. El tratamiento de la pandemia, por ejemplo, es uno donde la gente se está abriendo los ojos. En el tema del cambio climático, también la gente está abriendo los ojos. Entonces, hay que ser muy práctico y muy pragmático. Y ahí, para engarzar en lo que estaba diciendo Jorge y pasarle la pelota a Jorge, yo creo que la participación de la región magallánica o incluso la región austral de Chile, Aysén puede tener mucho interés y bastante que decir. Ellos debieran estar mucho más cerca de todo lo que es la administración de nuestro interés y nuestra protección sobre el territorio antártico, porque así como la cordillera de los Andes tiene una prolongación geológica a través del estrecho hacia el sur, hacia la Antártica, las dos regiones están íntimamente ligadas. Ahora, una vez que se haga un uso real de las posibilidades de la región antártica e integrarlas a la región austral de Chile, yo creo que eso es una señal potente y es una señal muy práctica de soberanía. Yo creo que por ahí van los tiros. Yo coincido, sí. No, bueno, Chile es uno de los fundadores del sistema del Tratado Antártico y yo creo que la respuesta de fondo está allí. Yo pienso, como chileno y como magallánico, pienso que el interés chileno está bien servido en un sistema del Tratado Antártico funcionando conforme a su espíritu original. Y que los espacios al norte del paralelo 60, conforme al derecho internacional, pertenecen a Chile. Yo pienso que en lo que tiene que ver con la Antártica, bajo el Tratado Antártico, la respuesta a estos países que pretenden romper esta manera de administrar un sector de la Tierra que es tremendamente importante para el conjunto de la población del mundo. ¿Sí? Eso es algo que todos los científicos están de acuerdo hoy día. La posibilidad de que Chile tenga éxito es necesario también que sea parte de una tendencia mayoritaria, que tenga la capacidad de gestión, para usar una expresión geopolítica, de imponer la continuidad del sistema del tratado. China es uno de los países que está en una posición de conflicto, pero no es el único. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en el Mar de Ross, en el verano pasado, Rosenergy o Rosenergia, que es parte de Rosneft, que es la ENAP de Rusia, terminó la prospección sísmica para determinar dónde había gas, no hay petróleo, gas, en una parte del fondo marino de la Antártica, y eventualmente estos países que se sienten, digamos, un poco libres para hacer lo que quieran, porque estamos presenciando el renacimiento de ciertos imperios, ¿cierto? Primero, después del fin de la Unión Soviética, el imperio ruso y toda la situación en el Ártico. El reclamo de plataforma continental ruso en el Ártico es vastísimo. Tiene conflicto ahí no solamente con Noruega y con Groenlandia, Dinamarca, sino también con Canadá. El renacimiento ahora del imperio turco y la situación con Grecia, muy complicada, a propósito también de la plataforma continental y el petróleo en el Mediterráneo Oriental, y de China, que también tiene un proyecto imperial confeso. China ya lo ha dicho
en todo, ha traducido sus aspiraciones a todos los idiomas de la Tierra. Y Chile tiene que ser capaz de fortalecer su planteamiento. ¿Cómo lo tiene que hacer? Bueno, mejorando su infraestructura antártica, teniendo más presencia, teniendo más ciencia al servicio de la política, que es algo que en Chile todavía no se entiende. La ciencia por la ciencia, las ciencias básicas que las hagan las universidades, la Cancillería con el INACH y los demás organismos de investigación que hagan investigaciones en la Antártica tienen que hacer una investigación aplicada para hacer ciencia para la política, para fortalecer la posición de Chile en la Antártica. De otra manera, esa ciencia no nos sirve. Y luego yo creo que tenemos que mejorar nosotros también nuestra conciencia antártica, de terminar de entender que la Antártica es un problema nuestro. ¿Por qué? Porque un pedazo importante de la Antártica es parte de Chile. ¿Desde cuándo? Desde el siglo XVI. Que usted no lo sabía, bueno, es un problema suyo, pero esto sigue siendo así, ¿verdad? Y entre medio, 1.500 kilómetros en línea recta de un mar extremadamente rico y extremadamente importante para la salud del mar, del océano global, de la atmósfera de la Tierra, etc. Hay muchas razones para preocuparse en la Antártica y entender que ese no es el patio de Chile, sino que es el jardín de Chile, ¿verdad? Nosotros al menos así lo entendemos en Magallanes. En el proceso político que se va a abrir en el próximo año, fundamentalmente, les digo, la elección de gobernadores regionales, que para nosotros tiene una importancia muy, muy grande. El tema antártico, de la soberanía antártica, de la territorialidad de la Antártica, de la pertenencia de la Antártica americana a la comunidad magallánica, va a ser un tema. Disculpe, que estaba muteado. Hay una cosa que usted mencionó sobre un conflicto que hubo en el año 1949, me parece, entre Argentina, Chile y el Reino Unido, donde hubo un ataque de 32 Royal Marines, donde quemaron bases de la Antártida argentina y chilena. Pero no es único. Hubo durante la Segunda Guerra Mundial, hubo 13 buques y 4.700 soldados norteamericanos en una operación que se llamó High Jump, la mayor fuerza militar expedicionaria que los Estados Unidos enviaba a la Antártida. Es decir, la Antártida no está exenta de conflictos, no está exenta de hambres. Y usted mencionó recién algo que tiene que ver con algunas pretensiones argentinas. ¿Podría contarnos un poco qué significa la plataforma continental extendida, que es parte de la estrategia diplomática que está teniendo el grupo Fernández y Fernández? Sí, claro, bueno, esto es muy importante porque es la manera en que Argentina llega a la Antártica, de otra manera no tiene continuidad. La plataforma continental extendida es el fondo del mar más allá de las 200 millas, es decir, más allá de 356 kilómetros contados desde la playa, para que las personas se hagan una idea de la dimensión de esto. 200 millas es más o menos la distancia entre Santiago, casi llegando a Chillán, ¿puede ser? ¿Algo así? Bueno, de acuerdo a la ley internacional, si los países cumplen con ciertos requisitos, pueden extender esa plataforma hasta más allá de las 200 millas. Argentina lo hizo hasta las 357 millas, o sea, más de 500 kilómetros. Y al hacerlo, proyectó su soberanía sobre, primero que nada, una suerte de media luna de territorio de 10.000 kilómetros cuadrados, no es poca cosa, es como la región de Valparaíso, al sureste de las islas Diego Ramírez, en un área en donde la proyección natural de la plataforma continental chilena preexiste, ipso iure. Y el gobierno Bachelet dijo que esto no tenía importancia, que tenía importancia ninguna, eso es la expresión de Heraldo Muñoz, importancia ninguna. Y además, haciendo un ejercicio de proyectar esta plataforma extendida, que es una construcción legal de inspiración químicamente puro geopolítica. Argentina proyecta su plataforma sobre las Islas Falkland. Desde las Islas Falkland continúa a las Islas Georgias del Sur. Desde las Georgias del Sur proyecta hacia las Sandwich del Sur
desde la Sandwich del Sur proyecta hacia las Órcadas del Sur, y desde las Órcadas del Sur a la península antártica, y desde la península antártica a las Shetland del Sur, y desde la Shetland del Sur hacia el norte, hacia el mar chileno. Y al hacerlo, claro, reclama todo el espacio administrado por el Reino Unido, pero también reclama parte fundamental de la región de Magallanes y Antártica chilena. Le reitero, el gobierno anterior dijo que esto tenía importancia ninguna. Bueno, el gobierno actual se hizo cargo de esto bajo la dirección de Teodoro Rivera, y yo creo que la situación ahora es mejor. Creo que la Cancillería se está preparando para hacer las cosas mejor que lo que hizo antes, y ahí está la duda, si el ministro Alamán le va a dar la prioridad que le va a dar. Yo creo que sí, espero que sí, pero esa es la situación. Ahora, al hacer esta pretensión, al materializar esta pretensión, Argentina lo hizo al margen del Tratado de Paz y Amistad del año 1984. Y eso genera otro intríngulis allí, muy complicado, que no es solamente, y esto es lo novedoso, Enrique, no es solamente para los abogados especialistas en derecho internacional, esto es para los geólogos marinos, y para otros especialistas. De modo que esta situación de hecho que Argentina nos impone, al darse la vuelta así como una U grande o cerrada, y para llegar a envolver parte de nuestro territorio, es un desafío legal, sí, es un desafío científico, claro, pero es un desafío político. Lo que el gobierno peronista argentino le planteó a Chile fue un desafío político, a ver si se atreve Chile a reclamar. Y al final Chile se atrevió. Con este gobierno se atrevió. Podemos estar en desacuerdo en otras cosas, pero en este punto específico sí se atrevió y la situación cambió. Ahora, las expectativas para Chile son buenas, porque yo creo que Argentina se equivocó, y se equivocó groseramente. En términos de rodeo, 4 puntos malos para Argentina, porque hizo, de hecho, una afirmación que a la luz del Tratado de Amistad del año 1984 decía, oye, espérate, esto ¿por qué no lo pensamos un poco? Argentina lo hizo, y al hacerlo probó una tesis o afirmó una tesis que le conviene a Chile. Pero creo que la Cancillería de a poquito se va a ir preparando para esto, y yo pienso que esto, si ustedes me aprietan un poquito, yo creo que esto va a terminar en un arbitraje, y que el país tiene que prepararse para eso, porque la solución de controversia entre países vecinos, países civilizados como Argentina y Chile, se soluciona en los tribunales, no se soluciona a las patadas. Entonces, para eso es lo que hay que preocuparse de la política antártica, por eso que hay que preocuparse de la Antártica, y por eso que hay que enseñarle a nuestros hijos de que este es un territorio que les pertenece a ellos. ¿Por qué? Porque les conviene. Quiero hacer una última intervención porque creo que el tiempo se nos va terminando. Jorge, tú hablas de que el ministro canciller Teodoro Rivera y el canciller Alamán tienen, bueno, uno tuvo y el otro tiene la pelota en sus manos o a sus pies. ¿Qué pasa con los mandos medios? Tú has señalado en diversos artículos que la Dirección de Fronteras y Límites es la dirección operativa. ¿Han habido cambios ahí? ¿Se han alineado con estas nuevas y buenas políticas? No tengo información puntual. Mi impresión es que como se evidenció en el caso del juicio con el Perú en la Corte Internacional de Justicia, la participación del Código de Carrera es marginal o tangencial. ¿Por qué? Porque esto ha sido monopolizado por DIFROL, que es una dependencia de la Cancillería en la cual accidentalmente hay diplomáticos, y que no están regidos a la disciplina que está sometido y al compromiso, yo creo que sobre todo al compromiso, a la camiseta de Chile con el escudo de la República aquí en el corazón. Y además de esto, yo creo que esta dirección está afectada por una especie de religión racionalista en donde confunde el derecho con la realidad. Y los resultados de esta confusión son, bueno, un triángulo de cientos de miles de kilómetros cuadrados menos en la costa norte, son
miles de kilómetros cuadrados menos en Laguna del Desierto, el caso extraordinariamente preocupante del Campo Hielo, en donde Argentina, con su pretensión, incluso se está comiendo un pedacito del Parque Torres del Paine, para que se sepa. Y bueno, yo creo que eso, con la importancia que ha adquirido la temática antártica, yo creo que la Cancillería, de alguna manera, está obligada a cambiar, y la DIFROL está obligada a cambiar. A mi modo de ver, esta es una dirección que ha sido tremendamente soberbia, tremendamente autorreferente, le encanta mirarse al espejo y encontrarse bellísima, y no reconocer errores, y peor todavía, perseverar en los errores, con una suficiencia realmente muy insultante, pero creo que eso está superado, Enrique, y poco a poco, por lo que yo alcanzo a entender, hay gente joven dentro de la Cancillería, funcionarios de carrera de muy buen nivel intelectual, eso hay que decirlo, que creo que empezaron a hacer las cosas mejor, y a ellos hay que apoyarlos. Si aquí empezar a tirarnos piedras al techo entre nosotros nos resulta. Hay que tener amor por la patria y bueno, remar todo hacia la Antártica. Ese es un poco mi comentario final. Señor Guzmán, le agradezco mucho su tiempo, señor Subercaseaux también. Yo le agradezco a todas las personas que en este momento están viendo, asistiendo a este programa, que les den su like, que difundan esta información. Hemos tratado de, en una hora, compactar un tema que es muy complejo. Yo creo que esto da para otra reunión, otra oportunidad. Agradecer a los canales que en este momento están con nosotros, como El Patriota, Cuidemos a Chile, Latin Markets, para que ojalá podamos reunirnos en otra oportunidad. Y una última pregunta, señor Guzmán, cortita. Hay personas que nos están pidiendo cómo comunicarse con usted, o si usted tiene algún blog. Entiendo que usted escribió un artículo que se llama A 200 años del descubrimiento chileno de la tierra firme antártica, ¿no es cierto? Que lo publicó en El Libero, lo publicó en Athena Lab, pero no sé si alguien puede de alguna forma obtener más información para aprender. Por favor, ¿puede dar Claro que sí, no, encantadísimo, encantadísimo. Sí, bueno, eso es parte de mi tesis de máster yo por muchos años pertenecía al Instituto Polar de la Universidad de Cambridge después de retirarme de la Cancillería. Ahora trabajo con una empresa que hacemos servicios geoespaciales, que estamos radicados en Punta Arenas porque la bajada del satélite es mejor en Punta Arenas. Y claro, yo encantado de compartir con ustedes mi email para que las personas que quieran hacerme alguna pregunta me la hagan y yo, en la medida de mis capacidades, poder respondérsela, ojalá satisfactoriamente. ¿Puedes mencionar tu mail para colocarlo al pie de pantalla, por favor? Es jorge.guzmán _ Gutiérrez @ lo voy a deletrear ahora, C de Carlos, A de Ana, N de nube, T de Turquía, A de árbol, B de bueno, .net. Jorge.Guzmán _ Gutiérrez @ cantap.net. Este es mi email de la Universidad de Cambridge. Yo sigo siendo investigador de la universidad. Ya, vamos a colocarlo. Ahí lo acabamos de subir. Exactamente. ¿Está bien? Está bien. Perfecto. Bueno, agradecer principalmente a quien está detrás de nuestros micrófonos, que nos está ayudando en la edición, así que está haciendo un trabajo que agradecemos también. Vale. Chris Deco, del canal Cuidemos a Chile, así que un abrazo para él y muchas gracias también por participar. Señores, un agrado. Enrique, ¿quieres despedirte con alguna palabra? No, ya está todo dicho y ciertamente en algunas semanas más vamos a tener que seguir profundizando el tema porque el continente helado es muy, muy importante. Así es. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos los que asistieron. Un abrazo grande para todos. Gracias. Gracias.